Veamos cómo crear una tarjeta de Navidad usando Like Linking en Blender. Like Linking está disponible a partir de la versión 4.0 de Blender. Cambiemos algunas propiedades del sombreado para ver mejor la malla. Agreguemos un par de vistas al visor. Limpiemos nuestro espacio de trabajo. Pulsamos A y luego suprimir. Shift más A para agregar el mesh plano. Pulsamos N y cambiemos las dimensiones del plano. Tab para editar. Modo de selección de aristas y seleccionemos esta arista. Pulsemos E, luego Z y extruyamos 7 unidades de la cuadrícula en el eje Z. Seleccionemos esta arista, presionamos Control más V y movamos el ratón. Pulsemos M hasta que el bisel sea uniforme en ambas caras. Olvidé ponerle más segmentos. Control más Z y repitamos agregando unos nuevos segmentos con la ruedita del ratón. Salgamos de modo de edición con Tab, botón derecho del ratón y elijamos sombrear suave. Traigamos a Frosty del video cómo hacer un muñeco de nieve. Te dejo el link en la descripción. Cambiemos el nombre y hagamos algunos ajustes. Coloquemos a Frosty en el centro pulsando G. Pulsemos G y ajustemos en la vista frontal. Añadamos luces. Pulsemos Shift más A, luego luz, luego área. Pulsemos 3 del teclado numérico para cambiar a vista lateral derecha. Luego R, menos 90 y Enter. Pulsemos G y movamos la luz. También lo puedes hacer en la vista superior. Shift más D y dupliquemos la luz. Dejemos la copia por aquí. Repitamos la copia y pongámosla por detrás de Frosty. Pulsemos R y rotemos la luz de manera que apunte a Frosty. Duplica y rota nuevamente. Pulsemos Shift más A y agreguemos otra luz. Vista lateral derecha. G, luego Z, pongámosla arriba de Frosty. Pulsemos S, luego X para escalar la luz sobre el eje X. G para moverla por aquí. Cambiemos el sombreado a previsualización de materiales y activemos la iluminación. Pulsemos R y rotemos la luz hacia Frosty. Seleccionemos la luz superior, vista lateral derecha. Pulsemos R y rotemos un poco hacia atrás de Frosty. Vayamos a las propiedades de la luz. Cambiemos la potencia de las lámparas superior y frontal. Shift más A y agreguemos una cámara. Seleccionemos la cámara, pulsemos G y movamos al frente de Frosty. Vista lateral derecha con 3 del teclado numérico. Pulsemos R y rotemos para que quede alineada. Pulsamos 0 del teclado numérico para acceder a la vista de la cámara.
Movamos y rotemos la cámara para encuadrar la toma. Frosty, del lado izquierdo. Ajustemos la potencia de las luces traseras. Seleccionemos el objeto plano y pongámosle color. Cambiemos en superficie el color base. Seleccionemos la lámpara superior y cambiémosle el color. Quitemos algo de reflejos en el objeto plano. Pongamos la rugosidad en .8. Ahora las luces traseras. Pulsemos 0 del teclado numérico para entrar a la vista de la cámara. Más potencia a la luz superior. Añadamos el texto. Pulsemos Shift más A, seleccionemos texto. Vista lateral derecha con 3. R para rotar, -90, Enter. Vista frontal con 1 del teclado numérico. G para mover. Entremos en modo de edición con Tab. Pulsemos Backspace y reemplacemos el texto. Salimos de modo de edición con Tab. Encendamos la emisión para darle un blanco más brillante. Vista frontal con 1 del teclado numérico. Shift más D y dupliquemos el texto. Tab para editar, reemplacemos el texto con Backspace. Tab para salir de la edición. Pulsamos S y escalemos el texto al gusto. Cambiamos uno de los visores extras a la vista de la cámara. Sigamos ajustando con S y G. Cero del teclado numérico para vista de cámara. Editemos a Frosty para cambiar su pose un poco. Tab para editar, pulsando L sobre cada objeto seleccionamos todas las partes de su cabeza. Botón derecho del ratón seleccionamos Separar selección. Tab para salir de la edición. Con la cabeza seleccionada vayamos al menú Objeto, luego Definir origen, origen al centro de masa. Pulsemos R, luego Z para rotar la cabeza en el eje Z. Hagamos que nos mire. Seleccionemos la otra parte del cuerpo de Frosty y rotemos un poco. Ajustemos el brazo de Frosty. Sígueme. Excelente. Ajustemos desde la vista de la cámara. Apaguemos algunos indicadores y ocultemos el menú lateral. Subamos la emisión de la luz de las letras.
Activemos algunos parámetros de renderizado. Activemos los indicadores que apagamos. Vayamos a propiedades de datos del objeto. Cambiemos en tipografía la fuente del texto. Cambiemos el tipo de fuente al gusto. Ajustemos un poco. Shift más D y dupliquemos uno de los textos. Tap para editar y firmemos nuestra tarjeta. Hagamos unos ajustes. Sígueme. Las luces del fondo se reflejan en el piso. Para evitar ese efecto sin perder la iluminación es necesario utilizar una de las funciones de Blender 4 llamada Light Linking, que básicamente es la iluminación de los objetos que le indiquemos. Light Linking solo se puede utilizar en el motor de renderizado de Cycles. Cycles es mucho mejor para el manejo de las luces y las sombras. Te dejo el enlace del video donde hablo de esto. Seleccionemos una de las luces traseras. Pulsamos Suprimir. Ahora cambiemos el motor renderizado de Cycles. Como dispositivo seleccionemos la tarjeta de video. Si no tienes, deja en CPU. Cambiaré unos parámetros de renderizado para agilizar un poco el resultado del visor. Modifiquemos la lámpara trasera. Pulsamos S, luego Z para escalar sobre el eje Z. Movámosla cerca de Frosty. Vayamos al sombreado de la vista y activemos previsualización del procesamiento. Cycles ahora nos gestiona el renderizado, pero aún se puede ver el reflejo de la luz trasera en el piso. Es momento de activar el Light Linking. Con la luz seleccionada vayamos a propiedades de objeto, en sombreado vinculación de iluminación o Light Linking. Pulsamos nuevo y arrastramos a Frosty a esta lista. Espera, olvidamos unir a Frosty. Seleccionemos las dos mitades. Botón derecho del ratón y seleccionemos Unir. Ahora sí, seleccionemos la luz trasera y repitamos el Light Linking. Listo, la luz trasera solo se ha limitado a eliminar a Frosty. Pulsamos Shift más D y duplicamos la luz. R para rotar. Maravilloso. Hagamos que la luz frontal derecha solo alumbre a Frosty y el texto. Ahora la luz frontal izquierda, pero solo que alumbre a Frosty. Veamos las diferencias entre el renderizado Eevee y Cycles con Light Linking. Pulsemos F12 para generar el renderizado final. Perfecto, ya está listo para enviarlo a archivo. Envíalo a todos tus seres queridos. Nos vemos en la próxima.